Hola, mi nombre es Alejandra Álvarez. En esta oportunidad voy a hablarles en cuanto al derecho procesal en Roma. En determinadas situaciones necesitamos la colaboración de otras personas para poder ejercer nuestros derechos, la colaboración que a veces incluso tenemos que exigir. Puede darse el caso de que alguien no reconociera nuestro derecho de propiedad y sobre una cosa y nos impidiera el goce del mismo. O puede suceder que también alguien nos debe y no nos pague a tiempo. En ambos casos será necesario acudir a los órganos encargados de poder impartir justicia para poder dar el reconocimiento de nuestro derecho. Desde la época de Augusto existieron medidas que condenaban la justicia por propia mano. Más adelante, con Marco Aurelio, inclusive se estableció que quien recurriera a ella perdería el derecho que trataba de defender. El comportamiento de los litigantes frente al tribunal, también los pasos que deben seguirse para lograr una sentencia, así como la organización, son precisamente materia del derecho procesal. También tenemos que ese conjunto, ¿verdad?, de cosas, de esos procesos, se le llama el procedimiento y son los pasos a dar para llegar a esa solución. Y también contamos con la acción, por su parte, es la facultad que todos tenemos de acudir ante el tribunal para proclamar o realizar nuestros derechos. Esta rama del derecho se denominó en Roma derecho de las acciones y fue así como le llamó Gallo en la última parte de sus instituciones. Entonces, a continuación, daremos a proceder a hablar acerca un poquito de cuál es la clasificación de estas acciones. Los juristas romanos a la vez concibieron a la acción con un sentido unitario, como el derecho de perseguir en justicia lo que se nos debe, según la definición de Celso. También la contemplaron como parte del derecho subjetivo, que la acción viene a proteger. Así hablan de tantas acciones cuantos derechos subjetivos puedan existir. Dentro del lapso del derecho clásico hasta el derecho posclásico se han hecho muchas clasificaciones de estas acciones que vamos a dar enseguida a conocer cada una de ellas. En atención al derecho del cual provienen, las acciones pueden clasificarse en acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles encuentran su fuente en el derecho civil y las honorarias en el derecho honorario. Entre estas últimas podemos distinguir las siguientes: las acciones útiles, que son aquellas que se inspiran en algún modelo del derecho civil, modelo designado con el nombre de acción directa, como la acción de la ley Aquilia, concedida al propietario para pedir los daños sufridos por la causa y extendida como una acción útil al usufructuario. Las acciones ficticias, al igual que las acciones útiles, las ficticias también se inspiran en una acción civil, a cuya imagen se creaban, pero además el magistrado ordenaba al juez en la fórmula perspectiva sustituir un hecho real por una ficción. Las acciones también in factum no se basan en ninguna acción análoga de derecho civil, sino en una situación de hecho no reconocida por él. En atención al derecho que protegen, las acciones se clasifican en acciones reales, actio in rem, y acciones personales, actio in personam. A las acciones reales también les llamaron vindicationes y a las personales condictiones. Los juristas romanos no intentaron una definición del derecho real o de derecho personal, pero llegaron a la distinción de estos conceptos a través de la diferenciación de las acciones reales o personales, que tutelaban una u otra clase de derecho. Las acciones reales protegían a los derechos reales, o sea que autorizaban nuestra conducta sobre una cosa, como por ejemplo la acción reivindicatoria, que protege al derecho de propiedad. Las acciones personales protegían a los derechos personales, que son los que autorizan la conducta ajena. La acción personal se utiliza para exigir algo que otra persona debe realizar en relación con nosotros.
como en el caso de la acción redhibitoria, por medio de la cual exigimos la responsabilidad del vendedor que nos entregó una cosa defectuosa. Si la finalidad de la acción era la de resolver una cuestión previa que daría pie a un ulterior litigio, estamos frente a las acciones prejudiciales. Así, por ejemplo, si se quería averiguar si un individuo era libre o esclavo, ciudadano o extranjero, la acción no buscaba una condena, sino solamente un pronunciamiento del juez respecto a la cuestión que se había planteado. En atención al objeto que se persigue con la acción, estas se pueden clasificar en rei persecutorias, penales y mixtas. Como ejemplo de acción rei persecutoria tenemos la reivindicatoria que tiene el propietario para seguir o perseguir la cosa, intentándola, por ejemplo, en contra del ladrón para pedir la restitución. Las acciones penales son las que derivan de un delito, por ejemplo, la actio furti, que se da en contra del ladrón y a favor de la víctima, no para pedir la cosa, sino la pena, que era una multa privada que se entregaba a la propia víctima. A través del ejercicio de las acciones mixtas se logra tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena, tal como es el caso de la acción de la ley Aquilia, que tenía a la víctima del delito de daño de propiedad ajena. En atención a la persona que puede ejercer la acción, estas se clasifican en privadas y populares. Las acciones privadas las ejerce el particular en defensa de su persona, su patrimonio o su familia. Cualquiera de las que hemos citado puede servir como ejemplo de la acción privada. Las acciones populares podían ser ejercidas por cualquier individuo en defensa del interés público, como la que se ejerce en contra del violador de sepulturas. Según la posibilidad de fijar o no la cantidad de la condena desde un principio en la intentio, las acciones podían ser ciertas, certae, o inciertas, incertae. Ya que la condena del procedimiento formulario era pecuniaria, cuando se perseguía la restitución o exhibición de una cosa se debía ejercer una acción arbitraria, esto es, que contuviera una cláusula arbitraria en la que el magistrado instruía al juez para que antes de condenar le ordenara al demandado restituir la cosa. Si éste obedecía, sería absuelto, si no, sería condenado. En atención al plazo que se tenía para ejercer la acción, estas se clasificaban en perpetuas y temporales. En el derecho preclásico y en el clásico, las acciones perpetuas se identificaban con las civiles, pero no prescribían nunca. Las temporales se identificaban con las honorarias, que prescribían en un año, o sea, en el tiempo que el magistrado duraba en su cargo. Al perderse la distinción entre el derecho civil y el derecho honorario, las acciones perpetuas fueron las que prescribían en un plazo más largo, fijado por Teodosio II en 30 a 40 o 40 años. Las temporales lo hacían en un plazo menor. En las primeras, el juez, al emitir su decisión, debía atenerse a los términos planteados en el proceso, sin tener facultad para tomar en cuenta otras circunstancias. En las segundas, el juez estaba plenamente facultado para investigar e interpretar. En la época del emperador Justiniano, las acciones de buena fe fueron numerosísimas, como por ejemplo la actio pro socio, que se daba a las personas que integraban una sociedad.